Dios le bendiga, chicos. Espero que hayan tenido un buen descanso y hayan disfrutado de las vacaciones y las tareas de la escuela. Pero sabemos que a pesar de que tuvimos vacaciones en la escuela bíblica, igual cada día en casa no nos olvidamos de leer la palabra de Dios y aprender de Dios. En esta oportunidad vamos a retomar las clases y vamos a tocar un tema muy interesante, como estamos viniendo, que es sobre la armadura de Dios. Así que vamos a empezar. En esta oportunidad vamos a hablar de una de las partes muy importantes de nuestra armadura, que es la espada del Espíritu. ¿Y saben, como hijos de Dios, cuál es nuestra espada? Nuestra espada es la palabra de Dios. Dios compara a su palabra con una espada. Dios compara a su palabra con una espada. ¿Y saben por qué? Porque cuando nuestro enemigo, el diablo, viene a nosotros con palabras de desánimo, muchas veces viene a nosotros para darnos miedo, si nosotros conocemos su palabra, podemos luchar contra él y decirle que Dios nos cuida, que Dios nos protege y que Dios siempre está con nosotros. En la historia de hoy vamos a hablar de Pedro. ¿Y saben qué? Pedro usó la palabra de Dios, usó la espada del Espíritu. La Biblia nos dice que en aquel tiempo la iglesia estaba reunida, cantando, alabando a Dios y orando a Dios. Y Dios dice que derramó sobre ellos su Espíritu Santo. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo es algo maravilloso en la vida de un hijo de Dios. El Espíritu Santo es algo maravilloso que Dios le da a sus hijos cuando sus hijos oran y buscan de su presencia. Este Espíritu Santo en la vida de ellos hacía que hablen en un idioma celestial, en un idioma extraordinario, y la gente que no creía en Dios lo escuchaba y decían: estas personas están borrachas, estas personas habrán tomado mucho y están borrachas, y se empezaban a burlar de las personas que estaban en la iglesia, que estaban reunidas. Y Pedro escuchó, y Pedro se paró y dijo: varones judíos, estas personas no están borrachas, estas personas Dios las llenó con su Espíritu Santo. Y así Pedro empezó a hablarle a todas estas personas y recordó una parte de la palabra de Dios que decía que en los tiempos futuros Dios iba a derramar de su Espíritu Santo y no iba a importar la edad, iban a haber visiones, Dios le iba a mostrar cosas a través de los sueños, y así empezó a hablarles de muchas cosas que se encontraban en la palabra de Dios, como también cuando el rey David dijo que Dios va a ser el que nos va a dar vida, el que nos va a llenar de alegría, y empezó a citar la palabra de Dios y terminó diciéndole algo que a ellos lo asombraron, y fue cuando empezó a hablarle de Jesús. Pedro les dijo: Jesús vino a esta tierra, murió porque ustedes lo han crucificado. Él dio señales, hizo milagros, hizo un montón de cosas por ustedes, pero ¿qué pasó? Ustedes aún así lucharon, hicieron todo lo posible para crucificarlo. Pero algo maravilloso que Dios hizo fue resucitarlo de los muertos y sentarlo a la diestra de Dios, sentarlo al lado de Dios. O sea que Dios le dio a Jesús un lugar al lado de él, porque era su hijo. Y cuando él subió a los cielos, Dios mandó su promesa, que fue derramar de su Espíritu Santo. Y eso era lo que vieron todas estas personas. Y cuando Pedro le habló y ellos escucharon lo que dijo de Jesús, que ellos mismos lo mataron, pero que a la vez resucitó, ellos como que quedaron muy asombrados y quedaron muy tristes y pensamos nosotros, la Biblia no lo aclara, pero nos hace pensar de que ellos estaban como sintiéndose mal por todo lo que habían hecho. Entonces dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que nos decís y que realmente sentimos que nos hemos equivocado? La Biblia no nos dice esto, pero no podemos entender que es así, porque Pedro le dice: arrepiéntanse de todo esto y bautícense. Y esta promesa de su Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos. Entonces dice la palabra de Dios que ellos se arrepintieron, se bautizaron, y que ese día, por la palabra que Pedro había dicho,
fueron añadidos a la iglesia, o sea que creyeron en Jesús como 3.000 personas. Qué maravilloso cómo Dios usó a Pedro en ese momento. Pero ¿saben qué? Y algo muy importante, que Pedro sabía y conocía la palabra de Dios. Pedro había leído una y otra vez, por eso en ese momento cuando él estaba en una situación donde se burlaban de ellos, él pudo luchar contra el enemigo y decirle, no, esto no es así. Dios en su palabra nos dice esto. ¿Por qué? Porque Pedro conocía la palabra de Dios. Nosotros debemos leerla, estudiarla y también algo muy importante, memorizarla, para que cuando nosotros nos encontremos en una situación difícil, como les dije antes, con dudas, con miedo, enfermos o en cualquier situación, Dios nos traiga a la memoria su palabra. Cuando estemos tristes, que Dios nos traiga a su palabra que nos dice que Él nos va a levantar. Cuando tengamos miedo, Dios va a traer a nuestra mente y nos va a hacer recordar que Él está con nosotros y que Él nos cuida. Por eso en este día espero que ustedes hayan aprendido y no olviden, como nos dice en Efesios 6:17, que es el texto de hoy, que tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno chicos, espero que les haya gustado y como yo siempre les digo, que podamos poner siempre por obra en nuestras vidas la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.